La jueza de sentencia. Exacto. Vamos a... Doctora, buen día. ¿Cómo le va? Carlos Benítez y Marcos Benítez le saludan desde el programa Por el Imperio de la Ley. Gracias por atendernos, doctora. Doctora, buen día. Au. Ese. Doctora, buen día. Sí, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bien, ¿cómo le va, doctora? Gracias por atendernos. Carlos Benítez y Marcos Benítez le saludan desde el programa Por el Imperio de la Ley. Buen día, Carlos, buen día, Marcos, buen día a toda la teleaudiencia de Por Imperio de la Ley. ¿En qué les puedo servir? Doctora, te estamos molestando por esos datos estadísticos que queremos ampliar contigo, que hablaron ayer y que publicamos nosotros con respecto al trabajo que hacen los tribunales de sentencia. Queremos ahondar y queremos conocer un poco más de detalles. Sí, perfecto. Ayer en el programa, que fue bastante escuchado y visto, ¿verdad? Empezamos a hablar un poquito de lo que es el trabajo que estamos haciendo acá en Central sobre las causas que van a juicio oral, ¿verdad? Sí. Hemos hecho una estadística que habla más o menos del año pasado, 2021, de 1.015 juicios orales realizados por los 6 tribunales de sentencia de Central. Y este año, hasta el 22 de abril, que fue el último día de estadística que quitamos, habían ya realizado 282 juicios de acción penal pública y de acción penal privada. Estos juicios, como estaba refiriendo, están realizados por 6 tribunales de sentencia constituidos en forma permanente y 2 tribunales ahora abocados específicamente a los de acción penal privada. Estos 2 tribunales nuevos fueron creados por ley a instancia legislativa del Poder Judicial de nuestro superintendente, el doctor Eugenio Jiménez Rolón, y desde noviembre están habilitados formalmente ya acá en Central de modo comisionado los jueces que están integrando estos nuevos tribunales, que son 8 jueces. Tenemos jueces de Concepción, la doctora Magdalena Dos Santos, la doctora Gloria Torres y el doctor Darío Cigarribia, una jueza comisionada de Alto Paraguay, la doctora Liz Cañete, 2 jueces comisionados de San Pedro, el doctor Guido Marecos y el doctor Romero Regalaga, y 2 juezas comisionadas de Central, la doctora Sonia Sánchez Laspina y la doctora Carmen Román, que están sin perjuicio de sus funciones atendiendo esas causas que fueron sorteadas. Bueno, y a ver, esos datos, al mirar esos datos, son 6 tribunales de sentencia, ¿verdad? Sí. 6 tribunales de sentencia y, a ver, esos tribunales son o no suficientes para la cantidad, para hacer una comparación estadística nomás, porque ustedes ofrecen sus estadísticas y también los abogados por otro lado dicen no, no se lleva a cabo, se dilata, se extiende mucho. La agenda de ustedes, ¿cómo está? ¿Cuál es la agenda prevista ya eso? Bueno, en cuanto a la suficiencia de los 6 tribunales, no son suficientes porque hay que entender que Central, si bien en cuanto a su tamaño físico no es un departamento muy grande, en cuanto a su volumen poblacional es superior a cualquier otro departamento del país, ¿verdad? Y eso obviamente es réplica en cuanto a procesos, es decir, en Central se tramita un volumen de procesos penales, porque eso es el área donde yo estoy, donde yo puedo hablar con mayor propiedad, mucho más voluminoso en comparación con cualquier otra circunscripción y con capital, que es siempre la referencia, ¿verdad? Teniendo en cuenta que tenemos hasta 3 veces más que capital y otros departamentos, obviamente 6 tribunales de sentencia resultan insuficientes para entender todos esos conflictos de naturaleza penal, de acción penal pública. Entonces, en cuanto a cómo nos estamos manejando el volumen de la agenda, y bueno, tenemos un promedio de 90 juicios por mes, lo que implica de que cada tribunal por lo menos esté haciendo 2 o 3 juicios por día. Eso ya da una pauta de cómo está así, apretada, por llamarlo así, la agenda, ¿verdad?
y eso no disminuye porque en la medida que hacemos juicios en esa cantidad estimativa que te dije, igual seguimos teniendo ingresos de causas elevadas a juicio oral. Por ejemplo, el año pasado vinieron a sorteo 1.364 causas elevadas a juicio oral por los juzgados de garantía en un año. Y ahora, hasta abril, tenemos ya 367 causas elevadas a juicio oral. O sea, en la medida que hacemos juicios, en ese número que te dice estimativo, en esa medida también estamos recibiendo nuevos expedientes para nuevos juicios, y entonces la hacienda está permanentemente llena, apretada y casi colapsada. A ver, el año pasado sortearon 1.374 expedientes provenientes de los juzgados de garantía. sí, en el 2021. ¿Y este año, en lo Sí. que va del año? 367. 367, lo que se elevaron ya para juicio nuevo. Exacto. ¿Y cuántos juicios tienen pendientes ustedes de realización? Y bueno, eso, por ejemplo, ya es un poco más complicado de decirte una cifra, porque entre esos expedientes que se elevan a juicio oral hay causas que están con riesgo de extinción y de prescripción, entonces se prioriza. Y de un promedio de 100 juicios pendientes en el año, por darte un número así medio vago, puede aumentar a 110, a 115, porque esos expedientes o esas causas que están con riesgo de extinción, obviamente hay que priorizar y realizar el juicio y meter así en forma vulgar, te digo, dentro del espacio que tengamos en nuestras agendas. Darte un estimativo de cuánto tenemos pendiente por realizar es muy complicado en números ciertos, porque nosotros tropezamos con varias dificultades que hacen que muchas veces se suspendan los juicios, que es el reclamo de los abogados. A veces tenemos cambios de abogados, desviar el juicio, y obviamente por derecho a la defensa se le tiene que dar un plazo para que se interiorice de la causa, o de repente tenemos causas con procesados privados de su libertad y no son traídos por las penitenciarías o son trasladados y no enteramos el día del juicio que están en Pedro Juan o en distancias de central, lo que hace que la utilización de medios telemáticos tampoco se pueda hacer en ese momento, porque eso también implica una logística, ¿verdad? Y situaciones así, superposiciones también de juicios de los agentes fiscales que les coinciden, entonces piden suspensiones uno para hacer el otro. Es así más o menos la dinámica que hace que se suspendan los juicios o que retrasen un poco, sin dejar de mencionar las famosas recusaciones al tribunal que se dan al inicio del juicio o cuando resolvemos un incidente con fines meramente dilatorios, ¿verdad? Que implican necesariamente que ese juicio no pueda terminar en el día que uno había agendado para que culmine, ¿verdad? Bueno, y de esas 367 causas que fueron sorteadas ya para juicio oral, ¿así es la expresión correcta? Sí. Bueno, de estas 367 causas, ¿ustedes tienen identificadas cuántos están en peligro de extinción? Tenemos identificado, no te puedo dar un número exacto ahora, ¿verdad? Pero sí tenemos identificado, y eso se logró a través de una acordada de la Corte Suprema de Justicia, que el año pasado estableció como un requisito de los expedientes a ser elevados a juicio oral el informe de plazos. De modo que cuando ese expediente llega a la oficina de coordinación, con el informe de plazo se hace el sorteo, y como oficina de coordinación ese expediente se envía con una advertencia al tribunal sorteado de que la causa está en riesgo de extinción o prescripción, de modo que se priorice su agendamiento y obviamente la sustanciación del juicio. Esta acordada vino a ser una herramienta bastante importante y agiliza en el sentido de contar ya más o menos con ese estimativo de plazo que cuenta la causa a fin de evitar su extinción y su prescripción. Eso fue, como te dije, a instancia de la Corte Suprema de Justicia y de nuestro superintendente. La acordada es la 1521 del año pasado, y eso es algo que nosotros cumplimos en coordinación como un requisito sine qua non de los expedientes. Expediente que no tenga informe de plazo no ingresa al sorteo hasta que se subsane esa falencia, y con el informe de plazo se sortea y se hace esa advertencia que te dice. Claro, y a ver, ¿Está funcionando? sí, correcto. Ahora, vos sos la coordinadora de los tribunales de sentencia. Sí, así es.
Bueno, en ese sentido, entonces, a ver, la pregunta es la siguiente, doctora. ¿Cuántas Sí. causas en general ya de lo que el año pasado fueron sorteadas y que están pendientes de realización de juicio, más o menos estiman ustedes que están en peligro de extinción? Bueno, de las 1.370 Hay cuatro, y cuatro, que digo. te había dicho del año Mm, pasado, ¿verdad? Sí. Tenemos estimativamente un 10% de causas que estaban en ese riesgo, ¿verdad? Ujú. Esas causas sorteadas con ese riesgo ya fueron en su mayoría sustanciados los juicios orales porque justamente se van con esa advertencia, esta causa está por extinguirse, entonces tenemos que hacer juicio y los tribunales sorteados ya fueron, digamos que, priorizando esa situación. En cuanto a este año, que te había dicho un estimativo de, no, 367 causas que ya se habían sorteado, puede ser menos del 10% que estén en esa situación, porque justamente la dinámica en garantías también se movilizó más en el sentido de no suspender tanto las preliminares, porque eso también es un dato muy importante y no es un dato menor. Muchas veces las causas se dilatan por etapas anteriores en las cuales se sucedieron miles de situaciones dilatorias que también suceden en el juicio oral, como cambio de abogado y compañía, ¿verdad?, que hacen que esa audiencia preliminar, que es la más importante en la etapa intermedia, se realice mucho tiempo después de iniciado el proceso. Un proceso que empezó, por decirte así, en el 2019, recién tiene una audiencia preliminar en el 2021 y ahí pasaron 2 años de proceso, ¿verdad? Mm. Entonces, también en garantía se imprimió una dinámica interesante que hace que sustancien sus audiencias preliminares y remitan apenas se cumpla el plazo de impugnación eventualmente para que sean ya sorteadas en coordinación. Entonces esos expedientes ya no llegan con un tiempo acotado de plazo de procedimiento. Entonces, de acuerdo a esa dinámica que se implementó tras esa acordada de la Corte, tenemos ya un índice menor de causas, pero también hay que significar que tanto mayor volumen de causas se tenga y menor infraestructura, obviamente y desgraciadamente no se puede evitar el 0% de la extinción, va a ser una constante, pero gracias a estas herramientas y al apoyo de la Corte, de nuestro superintendente y la presidenta del Consejo, estamos, digamos, que reduciendo ese índice. El año pasado, no recuerdo, la Corte había quitado un balance, se hace tipo memoria anual todos los años y en ese sentido Capital tuvo más causas prescritas y extintas que Que Central, por central. ejemplo. Así fue. Bueno, y a ver, cuando hablas de falta de infraestructura y aumentan las casas, perdón, las causas y no hay la infraestructura necesaria, ¿qué es lo que falta de acuerdo a ustedes? Sí, fundamentalmente recursos humanos, en el sentido de, precisamente como ejemplo te pongo estos dos nuevos tribunales, al tener titulares sin perjuicio de sus funciones, tenemos jueces que no están en forma permanente acá en Central, ¿verdad? Porque Mm, están en sus juzgados originales. Entonces, ese es el primer punto que hay que resaltar. También el tema de que cada juzgado penal de sentencia debe contar mínimamente con un actuario, datilógrafos, un oficial de secretaría, UCIER. Entonces, mínimamente debe contar con un staff de entre 5 y 6 funcionarios. Y la infraestructura implica computadoras, impresoras, papel, hojas y todo lo que es la logística, todo lo que hace al tema de útiles de oficina, y eso obviamente es algo prioritario. A mayor cantidad de tribunales, mayor necesidad de estas infraestructuras, obviamente. Y eso es lo que ahora mismo estamos paliando de cierta forma y en gran medida a través de la buena gestión y la buena voluntad de los magistrados y los funcionarios. Y los nuevos tribunales, como te dije, ¿verdad?, el hecho de que estén comisionados sin perjuicio de sus funciones es doble trabajo para ellos, lo que implica también más necesidad de recursos humanos en sus despachos, a los efectos de que cuando ellos estén en sus juzgados originales, su juzgado siga funcionando. ¿Se entiende, verdad, la idea? así mismo es, se entiende, se entiende. Bueno, y a ver, eh, ¿qué datos más?
¿cuántos juicios orales quedan pendientes de realización según las estadísticas? Y bueno, yo estimaría ahora por ejemplo, de febrero a marzo se sortearon 367 expedientes, entonces yo te podría decir que 360 expedientes están pendientes, pero eso no implica que esos juicios se van a hacer este año, porque nosotros ya tenemos agendado hasta el 2023, ¿se entiende? O sea, es tanto el volumen de causas que recibimos que el año tiene 11 meses laborales judicialmente, los cuales tampoco implica que todos los días sean hábiles. Tenemos feriados, Semana Santa, fines de semana, aunque debo de reconocer y recalcar que muchos colegas han hecho uso de esa potestad que tenemos de habilitar días y horas inhábiles para proseguir su juicio, justamente para tener una resolución judicial en un plazo razonable. Pero darte un número ahora mismo exacto de cuánto queda pendiente, como te dije, va a ser un poco impreciso porque se suscitan estos casos de causas con riesgo de extinción que deben de hacerse sí o sí dentro del año. De estas 367 causas que se sorteó hasta ahora, yo te puedo asegurar que hasta el 2023 ya tenemos agendado. 2023. Así es. Hasta el 2023, a comienzo de 2023 sería, o sea, ya no hay más, Sí, para el 2022 no hay más lugar, digamos, no hay más ya espacio. no hay más lugar, salvo que venga una causa, como vuelvo a decirte, con Con la riesgo de advertencia. extinción que implicaría, por ejemplo, habilitar un día inhábil por sustanciar un juicio en medio de otros juicios ya agendados previamente, ¿verdad? Y de acuerdo a la disponibilidad de tiempo, porque también hay que considerar que el juicio oral implica el movimiento no solamente de los jueces que se van y se sientan ahí para sustanciar el juicio, sino de las partes, los testigos, peritos, si hay cuestiones técnicas que reproducir, como por ejemplo imágenes o cámaras o constituciones fuera del juzgado, ¿verdad? Que implica toda una logística que también eso hace que se tenga que realizar en forma y a veces, como te dije, se habilita días inhábiles, horarios inhábiles para poder justamente sustanciar esos juicios, que vengan con esa advertencia. Bueno, doctora, ¿y cómo quedó ese proyecto de la creación de más juzgados, de más tribunales de sentencia? Bueno, eso está por ley. El año pasado, en mayo, si mal no recuerdo, había salido una ley por la cual se creó no solamente el tribunal de sentencia, sino una sala penal más de tribunal de apelación y otros juzgados de garantía y de ejecución. Actualmente, de esa ley, 2 de los rubros solicitados están implementados. Uno es la segunda sala de tribunal de apelación que se menciona en San Lorenzo, que también era una necesidad ya impostergable. Sí. Y otros son los 2 tribunales de sentencia que están ahora abocados a la tramitación y el finiquito de las causas de acción penal privada que nosotros teníamos y le sorteamos. Estos 2 tribunales están en pleno funcionamiento a partir del 3 de noviembre del año pasado y están con estos 8 jueces comisionados sin perjuicio de sus funciones. Lo ideal sería que eventualmente estos juzgados cuenten con jueces permanentes, ya no sin perjuicio de sus funciones, sino comisionados de manera permanente, de modo justamente a agilizar esos procesos de acción penal privada que tienen a su cargo y posteriormente a eso ingresar dentro del sistema de acción penal pública y ahí entonces seríamos 8 tribunales de sentencia para entender las causas de acción penal pública y eso sería ideal. O sea que en cuanto al proyecto ya es algo real, es por ley, ya está, solamente que falta esa pequeña parte de la logística, de la infraestructura y la desafectación y o nombramiento de jueces permanentes para esos tribunales. Eso es lo que estaría, digamos, que faltando. Y eso siempre está supeditado al tema presupuestario. Entonces, la Corte, yo entiendo que va a solicitar que justamente esos cargos creados cuenten ya con el presupuesto a los efectos de la designación de los jueces, ¿verdad? Sí. O que dejen de a ver un poco, trabajar sin perjuicio de sus funciones. Gente de Alto Paraguay que muchas veces no tienen tanto trabajo, o no, ni el 5 ni el 10% del trabajo que tiene Central, ¿verdad? Que sería mucho más importante su trabajo acá en esta zona. Central. Sí. Claro, o Sí. sea, en Central sería más interesante. De hecho, que estos jueces que fueron comisionados
son jueces afectados a circunscripciones en donde no hay ese volumen que manejamos en central, por eso es que fueron designados. Pero obviamente, como decís, es más trabajo, hay más trabajo, es más necesaria su participación en central que en lugares así distantes, como mencionaste, donde el volumen es un 0,2% de lo que en central se maneja, hablando así un poco rápido en cuanto a números, ¿verdad? Claro, claro, o sea, el número, o sea, tener 4 juicios orales al año en Alto Paraguay y tener, no sé, esta cantidad en central, obviamente no justifica que un juez esté en forma permanente en Alto Paraguay, eh, donde el volumen de casos y de hechos es absolutamente diferente al Incomparable, incomparable. No, no se puede, incomparable. no se Así puede. mismo es. Por eso, lo ideal sería que estos colegas que están comisionados sean sin perjuicio, o sea, perdón, con perjuicio de funciones, de modo a estar en forma permanente acá en Central, ¿verdad? Porque acá es donde mayor volumen de trabajo hay y va a haber, ¿verdad? O sea, no es una cuestión así de que se terminan con esto y no va a haber más trabajo, porque esto es una cuestión permanente que sigue rodando casi anualmente en el mismo volumen. O sea, casi todos los años estamos sorteando entre 1.300 y 1.400 expedientes. El único año que se sorteó un poquito menos fue el 2020 por la pandemia, ¿verdad? Pero tampoco redujo bastante la cifra, igual fue casi 1.000 expedientes, y eso es algo que anualmente casi 1.000 expedientes es importante, Mil, mil no es tres, un número menor. 1.300 expedientes divididos, ¿cuántos tribunales? 6. 6. 6. Sí, dividido 6. Vamos a hacer acá. Son 220 juicios Casi orales para cada. 1.400, Ah, 1.374. Y sí, y por así, eso redondeo 1.220. ¿Mm? sí, más o menos, más o Doscientos menos, veinte cada uno por año. por ahí, Mm. por año. 220. Bueno, y entonces hay que mejorar la infraestructura, hay que Dividido. implementar más tribunales de sentencia porque, a ver, la autora también seguramente es consciente de la queja que existe de parte de los mismos usuarios, ¿verdad? Aunque ella está más en el tribunal de sentencia. El coordinador de los juzgados de garantía, ¿quién? ¿El doctor Recalde? El ¿O doctor quién? Recalde, el Vamos a doctor tratar de Recalde, Sí, comunicarnos con el Juan doctor. Francisco Recalde. así mismo, Juan O sea, Francisco Recalde. haciendo dividido 11, que es los meses que son los meses que se trabaja, tienen 20 juicios orales al mes. O sea, uno por día es, sí o sí. O sea, que cada tribunal más o menos tiene ese estimativo, porque de acuerdo a las estadísticas del año pasado y de este año inclusive son como 90 mensual por cada tribunal, hasta 90 Tribunal. juicios por cada tribunal. Porque Sí, como te dije, es siempre lo que se va arrastrando. Por ejemplo, y te voy a dar un ejemplo así ya medio personal de lo que han jugado. Yo estoy sustanciando juicios orales y públicos este año de causas que me habían sorteado el año pasado o incluso claro, en el 2020, ¿entendés? claro, claro, O sea, claro. ese es Se va no sé sumando. si llamarlo déficit que arrastramos, porque tampoco es un déficit en el sentido imputable al sistema, sino al volumen. O sea, siempre se parte de eso, el volumen exorbitante de procesos que maneja Central, ¿verdad? Arrastra ese tipo de cuestiones, ¿verdad? Sí, 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 sí. Doctora, Correctísimo. ¿el sistema de Sí, mediación se utiliza en Central? sí, usamos. Justamente con los delitos de acción penal privada ¿Y qué tal el nivel de tenemos, depuración? perdón, ¿Y qué tal el nivel de depuración con la mediación? poco. Es poco. Poco, porque generalmente como la mediación es voluntaria, Sí, generalmente los querellantes renuncian a la mediación, entonces necesariamente debe sustanciarse la audiencia de conciliación ante el juez. Algunas veces ante el juez concilian, ¿verdad? Pero cuando renuncian a la mediación, pues no se les puede imponer. Ahora, claro. cuando no renuncian a la mediación, hemos tenido algunas veces resultados positivos en el cual ahí en la oficina de mediación arreglan o concilian, y entonces nosotros ya como jueces homologamos nomás ya ese acuerdo arribado, pero en un porcentaje muy muy pequeño, porque también mediación está, digamos, que sobrecargada de causas, porque como te dije, el volumen que manejamos es inmenso, ¿verdad?
De hecho, que la utilización de la oficina de mediación está también ya reglamentada acordada, porque ellos tienen mediación penal. Y cuando nosotros recibimos las querellas de acción penal privada, al hacer la primera providencia, la admisión de la querella, siempre y cuando esta esté en forma y esté completa, oficiamos a la oficina de mediación para que ellos intervengan en modo preliminar antes de que el juez propiamente dicho intervenga con una audiencia de conciliación. Pero no hay tantos casos conciliados lastimosamente. Sí, porque al principio pues se hablaba de que era una gran solución y que podía venir a trabajar muy de cerca y muy fuertemente con los juzgados, ¿verdad? Pero Sí, como vos decís, es una cuestión voluntaria y si las partes no llegan a un acuerdo, obviamente claro. debe proseguir el juicio, ¿verdad? Debe proseguir el trámite y el procedimiento normal. Sí, 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 sí. Correcto. Doctora, muchas gracias por este contacto. Ok. Que Saludos tenga cuando una excelente jornada. Gracias, Gracias, doctora. doctora. Igualmente. Hasta luego. Hasta Chao, chao. luego. Te informó PBS Radio TV Digital.